La psicosis de los envenenamientos fue una de las grandes peculiaridades que tuvo el reinado de Luis XIV de Francia. En una época en la que un noble moría y otro se beneficiaba de su herencia o posición, pronto se volvió necesario encontrar una solución a este enorme problema. Y ante tal necesidad, una mujer en Francia creó toda una compañía que solucionaba estos problemas. Manejaba misas negras, hechiceras y todo tipo de pociones, incluyendo el veneno. Los clientes de esta compañía eran desde campesinos hasta nobles, y los envenenamientos inundaron todos los hogares de Francia hasta el mismísimo Palacio de Versalles. Lógicamente, no pasó mucho antes de que esto se volviera un secreto a voces, por lo que se tuvo que abrir un juicio y decenas de personas fueron ejecutadas. Pero vayamos a donde inició todo. El 30 de junio del año 1670 falleció la cuñada del rey Luis XIV, la princesa inglesa Enriqueta. Tenía solamente 26 años y ella tenía una pésima relación con su esposo Felipe de Orleans. Felipe tenía varios amantes y uno de ellos había sido desterrado de la corte gracias a Enriqueta. Por eso, cuando ella falleció, muchos supusieron que su esposo Felipe o alguno de sus amantes la habían envenenado. Se ordenó en ese momento una investigación, aunque al mismo tiempo los médicos recibieron órdenes de no buscar envenenamiento como causa de la muerte. Así que oficialmente ella murió de causas naturales. Esto es posible, pero más allá de la causa de la muerte de Enriqueta, los rumores y las sospechas del uso del veneno fue algo que estaba por corroborarse. Corría el año 1672, es decir, 2 años después de la muerte de Enriqueta, cuando falleció un hombre llamado Godón de Sainte-Croix. Él era un soldado relativamente común, aunque sumamente endeudado. Precisamente fueron las deudas lo que causó que a su muerte sus acreedores buscaran quedarse con sus pertenencias. Y durante la búsqueda de objetos de valor, se descubrió una caja roja, la cual contenía una serie de documentos, entre los que destacaban 9 cartas de su amante, la marquesa de Varilhes. Esta mujer le estaba dando a Godón altas sumas de dinero. Cabe aclarar que la marquesa provenía de una familia rica y respetada. Estaba casada con Antoine Gobelin, marqués de Varilhes. Por lo tanto, el amorío era sumamente escandaloso, pero lo que realmente llamó la atención inicial de los acreedores fue que las cartas tenían también pequeños frascos vacíos, lo cual aparentemente no tenía razón de estar allí. O al menos eso pensaron, porque una vez leyeron las cartas, todo cobró sentido. Resulta que la marquesa le contaba a su amante cómo había intentado matar a su propio padre más de 10 veces hasta que tuvo éxito. Para ello, utilizó el veneno que contenían los frascos vacíos hallados en la caja. En otra de las cartas, la marquesa también platica el asesinato de sus 2 hermanos. Todo lo hizo para quedarse con la herencia familiar, al que ella, como mujer, no hubiera tenido acceso sin la muerte de sus familiares masculinos. No pasa mucho tiempo antes de que la marquesa sea llamada para aclarar el asunto de las cartas. Formalmente su cita se pacta para el 22 de agosto del mismo año. Pero para entonces, la marquesa había huido a Inglaterra. Esto provocó que la situación se volviera internacional, pues se involucraron las autoridades en ambos países. Ninguno tuvo éxito, y para diciembre la marquesa terminó en los Países Bajos. De nuevo, la policía francesa intentó una extradición discreta, a lo que la marquesa respondió metiéndose en un convento. Ahí permaneció varios meses, mientras que en Francia continuaba la investigación. Los oficiales citaron a uno de los empleados de Godón, Jean Hamelin, quien confesó haber trabajado primero en la casa del hermano de la marquesa y estando allí le ayudó a envenenarlo. Gracias a su confesión, fue condenado a muerte en marzo de 1673. Pero además de que la confesión lo condenó a muerte, hizo que los cargos contra la marquesa cobraran mucha más fuerza. Se volvió en ese momento urgente traerla de regreso. El 22 de marzo del mismo año
fue arrastrada fuera del convento por un policía que fingió ser un sacerdote. La extraditaron a Francia, pero el policía que la arrestó también entregó unas notas que encontró en la habitación de la marquesa. Estas notas fueron escritas por la propia marquesa y reveló la siguiente información. La marquesa aceptó haber envenenado a su padre y hermanos, justificándose en su necesidad económica generada por las deudas de juego y el lujoso estilo de vida que le gustaba. La marquesa también confesó otros crímenes, como haberse realizado varios abortos y provocar incendios. Su matrimonio fue abierto, por eso ella había tenido numerosos amantes y, según sus cálculos, 4 de sus 7 hijos son ilegítimos. Dentro de las mismas notas, una revelación impactante puede explicar un poco su comportamiento despiadado contra sus familiares, y es que según la marquesa, había sido violada a los 7 años. Desde los 10 había tenido relaciones sexuales 3 veces por semana con sus hermanos menores, Antoine y François, a los que posteriormente envenenó. Para el 26 de abril de 1676, la marquesa está de vuelta en Francia. Fue encerrada en la conciergerie. De inmediato intentó quitarse la vida sin éxito. Se negó a confesar a pesar de que la torturaron, haciéndole beber a la fuerza litros de agua mediante un embudo. Además, no acepta los crímenes y alega que sí escribió las notas, pero que las escribió en un ataque de locura. Su abogado pide que sean descartadas y para ese momento el asunto se vuelve conocido en toda Francia. El país exige justicia, por lo que el juicio inicia, tomando como prueba las cartas y las notas de la marquesa. Para ese momento, la marquesa ya había sido desconocida por su esposo y, según testigos, se refugia en la religión de forma extrema. Esto hizo que el personal de la prisión la apodara la Santa. Fue condenada a una decapitación pública que se llevó a cabo el 17 de julio de 1676. La marquesa tenía 46 años y su cuerpo fue llevado a la hoguera, su cabeza arrojada al fuego frente a la gente, y los criados del verdugo esparcieron sus cenizas por un río. Así también pasó con todos los frascos y polvos encontrados. El abogado de la marquesa, Maître Nivelle, mantuvo siempre la inocencia de su cliente. Alegó que no había pruebas suficientes y que no la habían dejado defenderse de forma correcta. Sin embargo, el caso de la marquesa estaba concluido, pero la situación con los venenos apenas comenzaba. Y es que la marquesa no señaló a nadie ni explicó cómo los venenos llegaron a ella. Pero durante su escandaloso juicio, otro empleado mencionó a un amigo de la marquesa, Pierre-Louis Penutier, un noble francés y tesorero de los estados Languedoc, que también era receptor general del clero. Supuestamente, este hombre consiguió su cargo tras envenenar al poseedor del cargo en 1669. Gracias a la influencia que tenía Pierre, terminó siendo exonerado en julio de 1677. Pero las acusaciones provocaron que cada vez más personas externaran sus temores a ser envenenados o sus sospechas sobre la muerte de algún familiar. Finalmente, varias adivinas cayeron en manos de la justicia, incluyendo Marie Bos, una adivina acusada de fabricar venenos. Inició una investigación en 1677 y se reveló que Marie Bos había suministrado veneno a ciertas esposas de parlamentarios que querían librarse de sus maridos. Ella no tardó en acusar otras adivinas del mismo crimen, como Magdalene Lagrange y Marie Vigoroux. De esa forma, quedó claro que no había un solo responsable, sino todo un grupo. El gran problema de las primeras investigaciones es que todo se trataba de testimonios que se volvían cada vez más raros o descabellados. Por ejemplo, unos acusaban a otros de asesinar niños, de robarse los clientes y de fabricar dinero falso. Fue meses después de interrogatorios extraños que llegaron hasta una mujer llamada Catherine Montbazan, mejor conocida como la Voisin. Su nombre provocó que las autoridades se detuvieran súbitamente, pues Catherine
era conocida de muchos nobles importantes. Sin embargo, en las calles corrieron rumores sobre magia negra y asesinatos de niños. Así que para finales de 1678, la gente entró en pánico pensando que secuestrarían a sus hijos para matarlos y exigieron esclarecimiento de los hechos. Por eso, Catherine fue detenida el 12 de marzo de 1679 a las afueras de Notre Dame. Fue necesario crear un tribunal especial llamado la Cámara Ardiente. Esto en parte porque Jean-Baptiste Colbert, quien había supervisado las investigaciones iniciales, fue acusado de ocultar información para ayudar a sus conocidos y familiares. Cierto o no, el rey le perdió tanto la confianza que otro hombre llamado Louvois llevaba una investigación secreta en nombre del rey. Catherine fue encarcelada en Vincennes, donde fue interrogada. Se le dio alcohol en grandes cantidades, lo que la hizo hablar rápidamente. De igual forma, se interrogó a todas las personas cercanas a Catherine, incluyendo su hija Marguerite. Algunos socios como Guibourg, Lasage, Bectra y Roman. Así las autoridades lograron conocer la historia de Catherine. Resulta que para 1660, el esposo de Catherine había llevado a la quiebra su negocio de perfumes. La pareja estaba seriamente endeudada, así que para finales de esa década, Catherine inició trabajando como partera, aunque rápidamente se encontró realizando abortos ilegales a mujeres infieles ricas. Según un testigo, los fetos eran enterrados en el jardín de Catherine, aunque esta información nunca se verificó porque el rey ordenó no revisar la propiedad. Pocos meses después de iniciar con los abortos, la demanda ya era tan grande que Catherine tenía que enviar clientas a otras mujeres que practicaban abortos, quienes a cambio debían darle parte de las ganancias. Además de su talento practicando abortos, Catherine también decía ser adivina. Sobre esto, la propia Catherine explicaría más adelante que lo único que hacía era estudiar el rostro y las manos de las personas, lo que le daba la información necesaria para engañarlos. Como adivina, no tardó en volverse la más popular de Francia y era visitada por nobles importantes como Olympia Mancini, Mariana Mancini, Elizabeth, condesa de Gramont, François-Henri, duque de Luxemburgo, entre muchos otros. Estos nobles debían trasladarse hasta los barrios más pobres, donde Catherine tenía sus oficinas. Para ello, se cuenta, se cubrían el rostro y dejaban a sus empleados a distancia. Como adivina, Catherine tenía tanta demanda que otra vez la superó, así que contrató otras adivinas que se encargaban de prestar servicio dentro y fuera de París. Aunque en ese momento Catherine tenía ingresos suficientes, su negocio estaba por expandirse. Según la propia Catherine, siendo adivina, sus clientes le contaban cómo deseaban la muerte de su pareja o algún enemigo. También le platicaban sus anhelos para tener éxito en el amor, la política o el dinero. Conociendo esta necesidad, fue que se metió de lleno en el negocio de los venenos, talismanes y polvos en su mayoría afrodisíacos. Este nuevo servicio era mucho más complejo y como ella no tenía el conocimiento necesario, se apoyó en una boticaria de nombre Catherine Trianon. Ella utilizaba huesos de sapo, dientes de topo, mosca española, limaduras de hierro, sangre humana, momia y el polvo de restos humanos para la fabricación de polvos. Pero si esto no funcionaba, Catherine tenía un último servicio, el más costoso y elaborado de todos, la misa negra. Este servía para que su cliente orara a Satanás y así su deseo de amor o poder se hiciera realidad. Supuestamente dentro de este ritual se asesinaban niños, aunque esto nunca pudo corroborarse. Se sabe además que por lo menos 2 sacerdotes católicos, Etienne Guibourg y Mariot, participaban en estas misas. El negocio de Catherine operó casi durante 2 décadas, en las que amasó una gran fortuna. Este nuevo estatus la llevó a caer en el alcoholismo, la adicción al juego, tener varios amantes
y enemistarse con sus colegas adivinos. Aquí vale la pena mencionar que si bien Catherine aceptó muchos de los crímenes, no especificó a quién servía dentro de Versalles, ni tampoco aceptó haber quemado bebés en sus hornos, mucho menos quiso dar detalles sobre las misas negras. Una vez se conoció la historia completa, el 27 de marzo de 1679, el rey Luis XIV emitió una orden para que toda la red de Catherine fuera desmantelada. Para ello pidió que se utilizara cualquier método, independientemente del rango, sexo o edad de los acusados. El 17 de febrero de 1680, Catherine fue juzgada y declarada culpable. Se dijo que poco antes de ser ejecutada fue torturada, pero los testigos que la vieron en prisión afirman que no tenía signos de tortura. Catherine fue quemada viva en público el 22 de febrero de 1680. Pero este de ninguna manera fue el final de la investigación, y otro enorme escándalo estalló en julio, cuando la hija de Catherine, Marguerite, reveló que su madre tenía como clienta a la marquesa de Montespan. Este hecho fue confirmado por otros testigos. En ese momento, de forma inmediata, el rey Luis intervino y con su propio puño firmó una orden para que se cerrara la investigación. Archivó los testimonios y los acusados que todavía no eran juzgados fueron únicamente encarcelados de por vida. Todo esto porque la marquesa de Montespan era nada menos que la amante y favorita del rey Luis. También era madre de 7 hijos ilegítimos del monarca. Por eso Montespan nunca fue formalmente acusada. Pero gracias a los testimonios sobrevivientes, se sabe que para 1666 Montespan había ganado peso y por sus embarazos constantes tenía que ausentarse de la presencia del rey, quien cada vez tenía nuevas amantes, la mayoría más jóvenes que Montespan, por lo que ella buscó desesperadamente a Catherine para obtener polvos, buscando así que estos le devolvieran el amor del rey. Aparte de los polvos, Montespan no parece haber participado ni en misas negras, ni tampoco haber usado veneno, aunque algunas amantes de Luis XIV murieron en esas fechas, como María Angeline de Fontanges. Y también destaca la muerte de Enriqueta de Inglaterra, que según muchos era también amante del rey Luis XIV. En el caso de ellas, todo parece indicar que murieron por causas naturales, pero también se dijo que Montespan intentó envenenar al rey, sabiendo que perdía su interés. Esto no se ha podido verificar en parte, gracias a que el rey ordenó que se quemaran la mayoría de los testimonios que incriminaban a Montespan. En un inicio, a pesar del escándalo, el rey mantuvo a Montespan en Versalles, pero los chismes y la sospecha mancharon tanto su reputación que fue perdiendo el favor real. En 1691 fue llevada a un convento donde permaneció hasta su muerte en 1707. Así, Montespan pasó los últimos años de su vida rechazada por el rey y la sociedad. Luis ni siquiera le permitió a los hijos de Montespan llevar luto por su muerte. Durante los 3 años que la investigación duró, se estima que 442 personas fueron interrogadas, pero después de que Montespan quedara involucrada, la investigación se detuvo súbitamente, con casi 40 adivinadores y hechiceros encerrados de por vida. Fue así que el asunto llegó a su final. Cabe aclarar que en octubre de 1702, Marie-Anne de la Ville fue arrestada por haber creado una nueva organización similar a la de Catherine, pero ella y sus colegas nunca fueron llevados a juicio, sino que fueron encarcelados de inmediato. Con esto se terminó el asunto de los venenos. Y pues ese es el resumen de lo que se conoce popularmente como el asunto de los venenos. Desde luego que el veneno no surgió en Francia y en este momento, ni mucho menos. El veneno ha existido desde hace muchísimos siglos,
pero más bien fue a partir del siglo XV y el siglo XVI que empieza a cobrar fuerza, que se vuelve más común, que se descara también un poco esa situación. Por ejemplo, en Italia surge Giulia Tofana, esta mujer italiana que decide crear y comercializar el veneno Tofana, que fue muy popular y que se cree mató a miles de personas. Y así esta situación se dio en diferentes ocasiones, de diferentes formas. Vemos cómo aquí en Francia alcanza un nivel realmente muy loco. Mezcla muchas cosas extrañas, las misas negras, la fabricación de dinero y todas estas cosas raras, chicos. Pero pues sí, al final es un tema muy complejo, muy amplio. Yo aquí les presenté un resumen, me fui siguiendo el orden cronológico porque está de repente todo muy enredado. Y pues al final nada más les voy a aclarar, chicos, que hay mucho misterio alrededor de la participación de la marquesa de Montespan, la que fue favorita de Luis XIV, porque obviamente, como ella también era madre de sus hijos, tuvo 6 hijos ilegítimos con el rey que sobrevivieron hasta la edad adulta, y muchos de estos hijos fueron legitimados, pues el rey decide no nada más archivar todo lo que tiene que ver con ella, sino que también lo quema años después, todos los testimonios que la mencionaron a ella en relación con Catherine, con los venenos, con las pociones, y se quema toda esa información. Sobreviven algunas copias, que es lo que ha permitido un poco conocer la participación de Montespan, pero no sobrevive todo, chicos. Entonces, pues hay muchos mitos. Algunas personas dicen que ella intentó envenenar al rey, que envenenó a algunas de sus amantes. Esto no lo sabemos, chicos. Y también tiene que ver con que los testigos fueron muy cuidadosos en ese sentido. Obviamente, acusarla a ella de haber querido envenenar al rey era algo muy grave, porque al mismo tiempo se hubieran implicado ellos en intento de asesinato al monarca, que era algo gravísimo, así que sí fueron cuidadosos. Sabemos, y no hay duda de que Montespan fue clienta de Catherine, pero la versión más aceptada dice que únicamente para polvos afrodisíacos. La verdad es que nunca vamos a saber hasta dónde estuvo ella involucrada. Como les digo, chicos, el rey se encargó de que esto no se supiera. Y al final, pues, el asunto así es como terminó, de esa forma tan abrupta. Ella sí pierde el favor real, que la verdad ya venía muy disminuida en ese sentido, ya no estaba en una muy buena relación con el rey, pero pues sí, termina perdiéndolo todo. Y pues al final eso es todo lo que les puedo platicar, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.